tardes a todos. Espero que hayamos pasado un buen tiempo de Navidad en familia, con amigos, con hermanos, o tal vez solos, pero con el Señor siempre. Así que nos estamos aproximando al fin del año y espero que de igual manera nos podamos regocijar en el Señor por la vida que nos regaló, por el tiempo que nos dio, por todas las bendiciones que se acumulan a lo largo de un año. Tal vez has visto las más grandes, las más importantes, son las que vas a recordar, pero recuerda que en las más simples y en las más sencillas es donde ha estado el éxito, el gozo, la bendición realmente de poder ver esas grandes, de volver a ver esas grandes cosas que Dios ha hecho en este año para contigo y para con nosotros. También estamos terminando hoy el libro de Gálatas. Llegamos al final de esta serie, Libres por la Gracia de Cristo, y he titulado el sermón en esta tarde, Las marcas de mi gloria. Así que vamos a estar hablando acerca de Gálatas 6, 11 al 18. Espero que tengan sus Biblias abiertas, como siempre debe ser. Cuando usted sea expuesto a la palabra, no permita que el predicador sea el que lleve el hilo. El hilo está en la palabra. Es Dios quien lo ha trazado, es quien lo ha dado, y yo debo estar verificando en la Biblia que lo que me están diciendo está aquí. Ok. Las últimas palabras de una carta revelan lo que el autor considera irrenunciable. Pablo llega al final de Gálatas después de una confrontación intensa, porque el evangelio de la gracia estaba siendo distorsionado. La iglesia corría el peligro de perder su libertad, no por abandonar la fe, sino por abrazar un sistema, una religión que prometía seguridad, pero que vaciaba a la cruz de su poder, que le quitaba a Cristo la suficiencia de su sacrificio y de su obra consumada en la cruz del Calvario. Pablo no termina con un consejo más, ni con una advertencia adicional. Termina mostrando algo visible, algo concreto, algo que es imposible de ignorar. Todos nos gloriamos en algo. Llega al final del año y vamos a contar historias. Esas historias muchas veces están centradas en nosotros, en lo que hemos alcanzado. Humanamente nos creemos que el éxito es de quién. Es mío, de lo que yo hice, de mis estrategias, de mis propósitos, de mis influencias. En fin de cuentas, así vive el mundo sin Dios. Y así muchas veces estamos también los cristianos, poniendo la gloria donde no va. Y aquello de lo que nos gloriamos, tarde o temprano también va a dejar marcas. Hay glorias que nos endurecen, otras que nos esclavizan, otras que nos vacían. En Génesis se nos dice que Jacob tuvo un encuentro decisivo con Dios. No fue un momento cómodo ni fue fácil. Fue una lucha de toda una noche peleando con el ángel de Jehová, peleando con Dios. Esa lucha terminó. Terminó Jacob con una marca. Terminó marcado para siempre. Desde ese día Jacob caminó cojeando. Vino a ser un impedido físico para siempre. No porque fuera débil, sino porque había sido transformado. Su marca no fue una vergüenza que ocultar, sino una evidencia que lo acompañó el resto de su vida. Cada paso de Jacob recordaba que había visto a Dios y que ya nunca más volvió a ser el mismo. Lo mismo aconteció a Pablo. Y por eso termina esta carta mostrándonos las marcas de su gloria, pero no de su gloria, sino de aquello en lo cual él se gloriaba, la cruz de Jesucristo. Amados hermanos, solo en la cruz de Cristo debe estar nuestro motivo legítimo de gloria. Solo en la cruz
de Jesucristo debe estar nuestro motivo legítimo de gloria. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que solamente en la cruz de Cristo debe estar nuestro motivo legítimo de gloria? En Gálatas 6, del 1 al 8, Pablo nos muestra por qué debemos tener esto siempre en cuenta. ¿Por qué debemos tener esto presente? ¿Por qué es que en la cruz de Cristo debe estar nuestro único motivo legítimo de gloria? Dice el texto. Mirad, el 11 en adelante, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad, porque ahora nos exponemos a ella. Que seas tú transformando nuestra mente y nuestro corazón. Que seas tú guiándonos a lo que realmente es lo más importante. Y que seas tú, Señor, mostrándonos que nada en este mundo es digno de darle gloria más que a la cruz de Cristo. Ayúdanos a ser humildes y ayúdanos a reconocer que tú solamente eres digno. Pido que en esta hora mires de tu espíritu para poder exponer tu palabra sin temor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que solo en la cruz de Cristo, ¿qué debe estar? Nuestro único motivo legítimo de gloria. Lo primero que vemos en el texto es que Pablo lo va a mostrar de una manera real. Pablo nos pone un ejemplo de los que no tienen a Cristo como el único motivo legítimo de gloria. En los versículos 11 al 13 vemos que Pablo se está refiriendo a ¿quiénes? A los enemigos de la cruz de Cristo. Se está refiriendo a aquellos que han hecho tropezar a los gálatas, a aquellos que han vituperado el evangelio de Cristo y han vituperado el ministerio de Pablo. Pablo está hablando algo bien claro. Hay personas en la iglesia que tristemente no van a tener como único motivo legítimo de gloria la cruz de Cristo, sino sus logros personales, sus estrategias, sus estratagemas, sus mentiras y sus engaños para desviar la atención de esto que es lo más importante. Pablo nos está hablando de que hay quienes se glorían en la carne y esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Pablo subraya la seriedad de lo que va a decir. Pablo está diciendo, miren con cuán grandes letras os estoy escribiendo de mi propia mano. Pablo prácticamente nunca escribía sus cartas. Siempre había un escribano o un amanuense que era el que copiaba lo que él estaba redactando o lo que iba diciendo. Pero tenía la costumbre de que al final de sus cartas, como testimonio o como credencial de que era él el autor y era él quien la estaba enviando, pues escribía algunas palabras directamente de su mano. Recuerde que hay muchas teorías acerca de cuál era el problema de Pablo, que lo hacía
sentir vergüenza, y por lo cual le pedía al Señor que quitara aquello de él, y que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y hay quien piensa que podría ser también problema de qué cosa, de la vista, pero no tiene nada que ver con eso. Pablo simplemente está enfatizando algo que es sumamente importante, y es lo que debe quedar grabado en la mente y en el corazón de los Gálatas. Y por eso les dice, mirad, es una instrucción, es una orden, fíjense bien, entiendan bien, sean capaces de comprender, porque les estoy escribiendo lo que realmente debe quedar al final de toda esta discusión, de todo este diálogo, de toda esta diatriba o de todo este pleito que tengo con ustedes, por causa del error que están cometiendo al desviarse del Cristo suficiente para meterse en un camino que no les da libertad, que se la roba y que los esclaviza. Así que Pablo está diciendo, atiendan bien. Al escribir con letras grandes de su propia mano, esto es lo que Pablo quiere que entiendan, que esto es lo que realmente importa, que no lo pasen por alto. Y tal vez sea lo que yo quiero esta tarde también. Nadie se acuerda aquí ya de lo que hablamos en el capítulo 1. Nadie se acuerda de lo que hablamos en el 2, en el 3, en el 4, y tal vez tampoco nadie se acuerda del 5. Y tal vez alguien no se acuerde de lo que hablamos en la semana pasada. El domingo pasado, con todo y que lo hemos estado arrastrando hasta ahorita mismo, que dimos la clase de la escuela dominical tocando precisamente esa porción. Tal vez no te acuerdes, pero tienes que acordarte de esto. Tienes que acordarte de lo que realmente importa y es necesario tener siempre en mente para que puedas salir triunfante en toda situación de la vida. Así que esto, por favor, no lo pasen por alto. Aquí no se está discutiendo un detalle secundario, sino el corazón del Evangelio. Este es un hombre, el que está escribiendo, se llama Pablo, puede estar cansado, pero no desmaya, insiste, prosigue, sigue luchando. En el poder del Espíritu cierra esta carta y apunta, una vez más repito, a lo que es más importante. Pablo está diciendo, los que se glorían en la carne buscan agradar ¿a quién? A los hombres. Buscan dar gloria a los hombres. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No es su motivación la fidelidad a Dios. No es su deseo realmente agradar a Dios. Parecen muy religiosos, parecen muy devotos, parecen muy piadosos, pero no sirven aquí a Dios, porque no le honran ni glorifican su nombre. Estos no andan buscando la gloria de Dios. ¿Qué andan buscando? Provecho propio. Andan buscando aprobación externa. Tengamos cuidado, por favor. Yo como pastor no puedo pretender jamás el aplauso de nadie. Yo como pastor, por más fiel que pueda ser al texto y por más bien que pueda realizar mi ministerio, no tengo que atraer las miradas hacia mí. Las únicas miradas tienen que estar puestas ¿dónde? En Cristo. Yo soy un instrumento, yo soy un siervo, yo soy un esclavo. No hay ningún valor en nada de lo que yo o tú podamos hacer para el Señor. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, a quien tiene que manifestarse es Cristo, a quien tú tienes que reflejar es a Cristo. Quien tiene que ver el resto de la gente es Cristo. Cuando hagas algo que llame la atención y que motive la gratitud de las personas, no te robes la gloria. Recuerda, no busques agradarte a ti mismo, no busques que te aplaudan. Busca simplemente presentar a Cristo como el autor de todo eso bueno que está atrayendo la atención, el aplauso o la receptividad de las personas. No te gloríes en tu carne, no te gloríes en lo que tú mismo haces. No busques aprobación externa, busca la gloria de Dios. Cuando el aplauso gobierna el corazón, la cruz siempre va a resultar incómoda. Y esto es lo que le pasaba a esta gente. Estos hombres se gloriaban en algo que no perduraba. Su motivación era indebida. Su motivación no era la cruz. Los que se glorían en la carne evitan la cruz y buscan mérito
propio, dice el versículo 12 y 13 que ya se lo leí. Estos hombres, porque ni aun los mismos, dice el 13, que se circuncidan, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse ¿en qué? Para gloriarse en vuestra carne. Ellos temen la persecución, no guardan en verdad la ley y se gloría en haber dejado marcas en otros. ¿A qué marcas se refiere Pablo? Haberlos introducido en el antiguo pacto, en aquello que estaba vencido, que estaba caducado y que no traía bendición, que no traía salvación, más bien que traía condenación y destrucción, porque la ley no puede salvar, porque por más que te circuncides, por más que te hagas marcas en el cuerpo, por más que te flageles, no vas a obtener nada delante de Dios, porque solamente hubo uno digno de padecer, de sufrir y de morir, para que nuestro corazón sea circuncidado, no una parte del cuerpo. El móvil de estas personas es creer que mientras más incautos logren atraer, más méritos acumulan. ¿Ok? Y mientras más gente arrastren, logran dañar más el ministerio de Pablo, o lo que es igual, dañar la verdad. ¿Y qué es la verdad? El glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es esa una religión que impone cargas, pero no transforma el corazón. Pablo los define como enemigos de la cruz de Cristo, que buscan su propia gloria, no la gloria de Dios. Hay mucha gente que anda detrás de ti para que tú traiciones, para que tú desmayes, para que tú te apartes, para que te metas en un camino de esclavitud. ¿Para qué Cristo te hizo libre? ¿Por qué tienes que permanecer siendo libre? Porque solamente hay gloria en Cristo, en la cruz de Cristo. No hay religiones, no hay tradiciones, no hay ninguna cosa que aparte la vista de lo que es realmente lo más importante. En Daniel 5, 1 al 31, se nos narra que en medio de un gran banquete apareció una escritura misteriosa en la pared del palacio. El rey Belsasar celebraba su poder, su éxito y su aparente seguridad, mientras profanaba los vasos sagrados y se gloriaba a sí mismo delante de sus invitados. Aquella noche Dios pesó su gloria y ¿qué halló? Que estaba falto. Mene, Tekel, Eucaristín, Uparsin, eran las palabras que se escribieron en la pared por la mano de Dios. Y eso decía: tu reino ha sido pesado en balanza y se ha hallado falto. No das la talla, no alcanzas el objetivo. La gloria que parecía firme, impresionante y aprobada por los hombres fue expuesta en un instante por el juicio de Dios, y el que se llenaba de gloria cayó muerto esa misma noche. Con todo, y que era qué cosa, el emperador, el rey. Así ocurre con toda gloria que busca agradar a los hombres y evita someterse a Dios. Puede sostenerse por un tiempo, puede impresionar y aún arrastrar a muchos, pero al final es pesada y hallada deficiente. Eso es exactamente lo que Pablo ha hecho aquí. No va a discutir más, no va a pelear más, no va a seguir con una tertulia que ya ha terminado. No discute con los que se glorían en la carne. ¿Qué dice Pablo? Muy simple: son enemigos de la cruz de Cristo, y por más que te empeñes, jamás van a reconocer la gloria de la cruz de Jesucristo. Si tu seguridad depende de cómo te ven o de lo que haces, la cruz terminará estorbándote. Una religión basada en mérito
¿Qué hace? Nunca libera. Solo cambia el tipo de esclavitud. A los Gálatas, no vuelvan atrás. A la iglesia de hoy, no vuelva atrás. Mantén tus ojos puestos ¿dónde? En la cruz gloriosa de Jesucristo. Solo en la cruz debe estar nuestro motivo legítimo de gloria. En segundo lugar, porque solo la cruz de Cristo nos ha hecho una nueva creación. 14 y 16, dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo renuncia a toda gloria. Pablo no se compara. Pablo no va a ser arrastrado por estos falsos maestros que buscan gloria personal. Pablo, aun cuando tiene motivos para sentirse contento, orgulloso y para gloriarse en su obra y en lo que ha logrado y en lo que ha hecho, ¿qué dice él? Lejos esté de mí gloriarme. Esto es una actitud del corazón. Esto es una disposición del alma. Esto es algo que tiene que estar bien definido y declarado en nuestra mente y en nuestro corazón para no caer en la tentación de robarle la gloria al único que la tiene y el único que es digno. Por eso Pablo, teniendo razones, dice: lejos esté de mí. Que Dios me libre, que Dios me guarde, que Dios me sostenga para no estar buscando o aprovechándome de lo que yo he hecho para obtener gloria propia o personal. Yo no quiero gloria para mí. ¿Mi gloria dónde está? Está en la cruz de Jesucristo. Hermanos, todos tus logros no son tuyos. Recuerda que la Biblia habla bien claro en Efesios 2, capítulo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Piensa, ¿qué hay bueno en ti? ¿Qué hay de bueno en ti? ¿Qué puedes tú hacer que sea realmente bueno? Si aún las mejores obras, como veremos al final, de nosotros son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Si lo que tú haces no glorifica, no honra, no apunta, no da alabanza a Dios, no es una obra buena. Lo único que sirve a los ojos de Dios es todo aquello que glorifica el nombre del Señor, que glorifica la cruz donde Jesucristo murió para transformarnos y hacernos nuevas personas. Recuerda que dice Santiago que toda buena obra y todo don precioso desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A pesar de ti, Dios por su fidelidad, Dios por su inmutabilidad, te permite servirle, te permite honrarle y glorificarle, haciendo todo lo que tú haces de bueno y que no existe ni lo haces para otra cosa que no sea para glorificar su nombre. Somos malos, somos pecadores. Sin Cristo estamos perdidos y Él lo dijo bien claro: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Pablo lo tiene bien claro. Él no va a añadir a la cruz su lista de logros. La cruz es suficiente. Él descarta toda otra fuente de identidad y orgullo, pues conoce lo que implica quitarle la gloria al único que la merece. En la cruz, ¿qué hizo Cristo? Lo liberó del mundo y de todo lo que éste implica y de todo lo que el mundo incluye. La cruz, según Pablo, lo ha separado del sistema del mundo, de la ley como medio de justicia, de la religión como refugio, de las tradiciones como garantía. Todo eso que los judaizantes y los falsos maestros querían que estos hermanos cristianos que habían alcanzado la salvación por gracia y la justificación por la fe volvieran nuevamente o entraran en ese camino, que lo único que logra es esclavitud, es un camino sin salida, un camino de muerte, un camino donde no hay solución, que te exige cada día más, que te requiere cada día más mérito, que te requiere cada día hacer más y más y más, para al final de cuentas llegar a ningún lado.
si ese camino sirviera, ¿para qué vino Cristo? Si el hombre pudiera autojustificarse o autosalvarse a través de lo que él hace, entonces Cristo murió en vano. Cristo tuvo que venir porque nada de lo que tú hagas te puede salvar. Nada de lo que tú hagas te sirve delante de Dios. Por lo tanto, nada de eso puede definirlo ya a Pablo ni cautivarlo, porque él está claro. La cruz lo ha hecho libre e independiente y lo ha librado del pecado y de la muerte. Cuando uno lee Colosenses, se da cuenta de lo que Cristo hizo y lo que significa su muerte en la cruz. Cristo clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que nos condenaba y que nos llevaba directamente al infierno. Dice que lo clavó en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Una muerte sustituta donde Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, en esa cruz se firmó mi acta de libertad. Se firmó mi redención. La cruz nos hace libres e independientes y nos libra del pecado y de la condenación del pecado y de la muerte eterna. Ni el mundo tiene más poder sobre nosotros, como decía Pablo, no tiene más poder sobre mí, ni él vida en el mundo. ¿Eres cristiano? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Te has parado frente a la luz de Cristo y la has entendido, la has comprendido y la has abrazado? ¿Qué ha pasado entonces? Ha muerto el mundo. Pero al mismo tiempo el mundo ha muerto para ti. ¿Por qué te bautizaste? ¿Lo recuerdas? ¿Para qué te bautizaste? Para mostrar públicamente lo que había pasado, lo que Cristo había hecho en tu vida. El bautismo, recuerda que es la señal, la evidencia de que has nacido de nuevo. Es muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Por eso es que traemos a la gente al agua, la sepultamos en el agua porque ha muerto al pecado y al mundo, y al salir del agua, ¿qué evidencia? Que es una nueva criatura, ya sin compromiso con el mundo, ya sin cadenas en el mundo, ya con una nueva relación, una nueva vida, donde el mundo y el pecado no marcan su existencia, no controlan su vida, no controlan su futuro, no tienen nada que ver con el renacido, con el regenerado, con aquel en el cual Dios ha hecho una obra. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo eso se logró ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso, nuestra gloria debe estar allí, en esa cruz. En Cristo, lo único que vale es esa nueva creación. Ni circuncisión, ni incircuncisión tienen valor. No hay diferencia. No hay exigencia en este sentido. Eso ya no es importante. Lo que vale es lo que Cristo logró. Establecer una nueva creación, un nuevo pacto, hacer un hombre nuevo que tiene un nuevo estatus delante de Dios, tiene una nueva vida, ahora vive en el Espíritu, ahora no anda en la carne sino en el Espíritu, ahora sirve a Dios por amor, ahora está configurado para la eternidad. No para el infierno, no para la condenación, no para la muerte. A los que son parte de ella y viven conforme a esta verdad, dice Pablo en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí Pablo está diciendo simplemente a todos los que creen en esto, a todos los que creen en lo que el Evangelio declara, anuncia, no importa quién sea ni su origen, Pablo les desea ¿qué cosa? Paz. La paz que viene ¿de dónde? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y misericordia. ¿Para qué? Para poder prevalecer día a día buscando la gloria de Dios y no la gloria de este mundo. Y Pablo lo dedica y le desea esto ¿a quiénes? A las personas que en Galacia no habían sucumbido ante el error. A las personas que en Galacia se mantenían firmes y estaban luchando y peleando. Y al mismo tiempo Pablo también lo está dedicando aquí. Y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? No es el Israel étnico.
No es el Israel que tiene capital en Jerusalén. No es el Israel que en este momento es cuestionado por unos y alabado por otros. No es ese Israel. ¿Cuál es el Israel de Dios? Lo vimos en Gálatas. Son todos por los que por la fe descienden de Abraham. ¿Cuál fe? La fe en Cristo. La fe en la promesa. Todos los que descienden de Abraham por la fe, ese es el Israel de Dios. Eso te incluye a ti y a mí. Eso incluye al judío que ha conocido a Jesucristo, que no lo niega, que no lo rechaza, que no lo persigue, sino que lo proclama en medio de su pueblo y en medio de cualquier lugar, como tú y como yo, como el chino, como el australiano, como el africano, a pesar de que nos persigan, que nos critiquen y que nos condenen. Recuerde que Cristo, ¿qué cosa es? Para unos, locura. Para los gentiles. Para los judíos, tropezadero. Pero para nosotros, poder, ¿de quién? De Dios. Porque Él logró lo que era imposible para la ley. Él logró lo que era imposible para nosotros. Hacernos una nueva criatura, una nueva persona y darnos una vida nueva. Así que para todo el Israel de Dios, paz y misericordia de Dios por seguir esta regla, por seguir el Evangelio y permanecer firme en la verdad. ¿Han visto la película, han leído el libro o alguna vez participaron en alguna obra en tiempo de Navidad en la iglesia que se llamaba El Cuarto Rey Mago? ¿No? Yo fui Artaban en mi iglesia por los años 90 y pico. En El Cuarto Rey Mago, Artaban se encuentra con un esclavo encadenado. ¿Quién era Artaban? Ya lo dice el texto del Cuarto Rey Mago. Eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Y Artaban se habían puesto de acuerdo ¿para qué? Para ir a Belén, para ir a donde la estrella marcara que el niño Jesús había nacido, porque ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Recuerda que esos nombres no son bíblicos, son inventos, pero así lo recoge la tradición. Y para que se ubiquen en contexto, el cuarto rey mago, ¿cómo se llamaba? Artaban. Y todos se habían puesto de acuerdo para llevarles presentes al niño. Y entonces Artaban, ¿qué le pasó a Artaban? Llegó tarde. Llegó cuando ya los otros reyes magos se habían ido. Y en su camino tuvo muchos problemas. En medio de su camino se encontró con un esclavo encadenado, condenado a la muerte. El hombre no puede liberarse por sí mismo. Pero ¿qué hace Artaban? De las joyas que llevaba, vendió uno de sus tesoros y pagó el precio de la libertad de aquel hombre esclavo. Por lo tanto, quedó libre. Pero la historia no termina ahí. Una vez libre, el esclavo decide voluntariamente quedarse con Artaban y servirle y acompañarle en el camino. No vuelve a sus cadenas, no sirve por obligación, sirve por gratitud y por amor a quien pagó el precio de su libertad. Esta historia nos ayuda a entender lo que Pablo dice aquí. Cristo no nos liberta para vivir sin Señor. Cristo no nos liberta para vivir independiente de Dios. Cristo no nos liberta para vivir lejos de Dios, porque el único que queda lejos de Dios, ¿qué cosa es? Pecado, mundo, muerte y destrucción. Cristo nos liberta para servirle, para honrarle y glorificarle. Una vida completamente nueva, que implica nueva mente, nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos propósitos, una nueva motivación. Una vida definida por lo que Cristo hizo por nosotros, unidos a Él por gracia. En verdad, realmente una nueva creación, donde las cosas viejas pasaron, como les dije, todas son hechas nuevas, donde hemos sido santificados, donde hemos sido perfeccionados, donde hemos sido hechos perfectos y justos para siempre. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde pasó? ¿En un cabaret? ¿En una discoteca? ¿Fue en la escuela? No, eso pasó en la cruz. Por eso es que la cruz tiene que ser nuestro único motivo de gloria. Porque ahí obtuvimos libertad,
redención y vida eterna. Solo en la cruz debe estar nuestro motivo legítimo de gloria, porque solo la cruz es suficiente. Lo hemos repetido hasta el cansancio y al final de la carta aparece una vez más. Dice el versículo 17 y 18: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo declara que el asunto está cerrado. Versículo 17: de aquí en adelante, tú sabes lo que implica. No me hablen más, no me digan más nada, no me vuelvan a traer el tema a la mesa, no me compliquen más la existencia. Ya lo he dicho todo, ya lo he revelado todo, ya lo he declarado todo. Estoy libre. Es claro, el asunto está definido. No es arrogancia, es convicción. Pablo ya no vive negociando el evangelio ni teniendo que defenderse delante de nadie. ¿Cuál es tu gloria? La gloria es la cruz. Pero esa cruz también es nuestro reposo. Es donde hallamos descanso. Es donde también hallamos fuerzas para continuar confiando en Cristo, sirviéndole y viviendo para Él. Ya no necesitamos más. Estamos completos. Estamos enteros en Cristo. Todo está hecho, todo está dicho, todo ha sido revelado y todo ha sido presentado ante los Gálatas y ante el mundo. Y el testimonio de Pablo lo está confirmando. De aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Saben por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas ¿de qué? Las marcas del Señor Jesús. ¿Qué son las marcas? En este mundo donde la gente se hace tanto tatuaje. ¿Para qué? Para su gloria, ¿no? Para recordar una novia que al final de cuentas, después que se hizo un tatuaje, tiene que borrárselo. Y hay quien se borra 25 tatuajes porque ha pasado por 25 novias. Que sin sentido. Otros se marcan al rostro de no sé quién. E incluso hay quien se marca hasta el rostro de Jesús. Pero, ¿qué rostro de Jesús? Si no hay foto, no hay imagen, nadie le hizo una escultura para que tú pienses que eso es Jesús. Y eso lo hacen ¿para qué razón? ¿Por qué motivo? Para aparentar ¿qué cosa? Una fe que no es real. Porque si fuera real, no se tatúa el rostro de Jesús, porque conocería la verdad y la verdad los haría libres del error y del pecado y de lo que eso implica. Por lo tanto, ¿qué marcas estamos hablando? Pablo está hablando que trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. No son marcas buscadas para impresionar, ni heridas usadas para provocar compasión. Son las huellas inevitables de una vida entregada a anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Recuerden el texto de 1 Corintios. Cuando llegué a vosotros no me propuse otra cosa, sino que anunciar a Cristo y a este crucificado. Si Pablo hubiera vendido papas fritas en Jerusalén, no hubiera pasado nunca nada. Si Pablo hubiera seguido con su negocio de tiendas, buscándose la vida, construyendo casas de campaña, no le hubiera pasado nada. Si Pablo hubiera seguido en pos de la circuncisión, trayendo gente a la sinagoga y metiendo cada día más gente al sistema legalista judío, tampoco le hubiera pasado nada. Pero ¿por qué Pablo sufrió? ¿Por qué Pablo padeció? ¿Por qué Pablo fue perseguido? Por predicar la cruz de Cristo. Nosotros estamos muy cómodos en el mundo en que vivimos, porque hablamos de Cristo y hablamos de la cruz y no pasa nada. Aparentemente no pasa nada. Hay a quien le estorbamos, hay a quien le molestamos. Y hay quien cuando escucha hablar que la cruz es suficiente, se ofende, se altera. Y si por ello fuera nos desaparecerían, pero no lo pueden hacer porque las leyes se los impiden. Pero hay lugares donde hay gente muriendo, una vez más repito, por causa de la cruz de Jesucristo. Por causa de enseñar que Cristo es suficiente. Por causa de decir que cuando Cristo exclamó en la cruz del Calvario, consumado es, ya no queda más ofrenda por el pecado, ni más ningún sacrificio que hacer. Hay a quien no le conviene porque viven de sacrificios, viven de rituales, viven de
de leyes, de legalismo. Vive de gente engañada y embarcada en sistemas filosóficos religiosos que no le pueden dar libertad ni salvación, ni vida eterna, ni el perdón de parte o delante de Dios. Así que las huellas de Pablo, las marcas de Pablo, son evidencias de una vida entregada. Yo no sé si tú tienes marcas o no. Tal vez no quedan marcas directamente en el cuerpo, pero la principal marca que tú tienes, ¿cuál es? Una vida transformada. Una vida sometida al Señor. Una vida que evidencia en todo momento a Cristo y a este crucificado. Porque ya no vives más para ti, vives para ¿quién? Para aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Por causa de la cruz, como todos los siervos de Dios, vamos a padecer. Las evidencias de Pablo no eran únicas. Todos los demás apóstoles sufrieron persecución. Todos los demás apóstoles tenían marcas en su cuerpo de pedradas, de latigazos, de, en fin de cuentas, de burla, de rechazo del mundo. Recuerda que Esteban murió apedreado. Si Esteban hubiera seguido vivo, después de haberle caído toneladas de piedra encima, hubiera tenido todos los huesos rotos y desbaratados, pero no podía ser vivo porque le quitaron la vida. Si Jacobo hubiera quedado vivo después que lo matan delante del altar, pues entonces hubiera llevado la marca, pero no, porque lo mataron. Juan, según la historia, cuenta que fue echado en aceite hirviendo y logró sobrevivir. Yo me imagino que esa marca quedó para siempre en su cuerpo hasta que Cristo lo llevó con él en gloria. Ser cristiano deja marcas. Conocer a Cristo deja marcas. La cruz deja una marca en nuestras vidas. Nos transforma. Pero no te lamentes como Pablo, ni tampoco te defiendas porque te acusen o te vituperen o te maltraten por causa de la cruz de Cristo. Las marcas de Pablo no son quejas, son el testimonio de a quién sirvo y a quién pertenezco. ¿Qué marcas tú quieres? ¿Las del mundo o las de Cristo? ¿Cuáles son las que cuentan delante de Dios? Las de Cristo. No tengas temor. Ser marcado por servir al Señor. No existe nada más digno de anunciar que la cruz de Cristo, porque en ella Dios salva, libera y da vida. Pablo, por último, encomienda a los Gálatas a la gracia del Señor, versículo 18. Después de toda la confrontación, la última palabra no es de presión, no es de ira, no es de ofensa, no es de rechazo. Lo último que Pablo hace, como debe hacer todo cristiano, es encomendar a aquel que le preocupa, a aquel que le quita el sueño, a aquel que lo ofende o que lo maltrata, a la gracia de Dios, a la gracia de Jesucristo. Pablo, ¿cómo los llama? A pesar de todo, les dice hermanos. Su actitud, su actuación, su error, su desvío, no ha roto el vínculo que Cristo logró en la cruz de Calvario. Hacer de todos un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo. Hermanos, y a esos hermanos los deja ¿dónde? En las manos del Señor. ¿Quién es el único que puede obrar? ¿Quién es el único que puede cambiar la mente y el corazón? ¿Quién es el único que puede dar refugio y paz? ¿Quién? ¿Quién te cambió a ti? ¿Por qué hoy crees lo que crees y sabes lo que sabes? Porque Dios en su gracia no te abandonó. Porque Dios en su gracia no te rechazó. Porque la gracia de Dios es suficiente para, a pesar de ti mismo, de tu error, de tu desvarío, de tu falta de comprensión, continuar perseverando en tu vida hasta que el fruto de la verdad brota y se muestra en la vida de todo aquel que confía en Él. Pablo simplemente los pone en las manos del único que puede hacer la obra y que puede cambiar la situación por la cual estaban atravesando.
los Gálatas. Cuando la cruz es tu gloria, cuando la cruz es suficiente, ya no necesitas probar nada. No necesitas demostrar nada. Puedes descansar ¿en qué? En la gracia de Cristo y no andar defendiéndote a ti mismo ni defendiendo a Dios. Tú tienes quien te defienda. Tus marcas son la evidencia de a quién sirves y a quién perteneces y a quién le has creído. Concluyo. Aquello a que nos aferramos termina marcándonos. ¿Verdad o mentira? Aquello a lo que nos aferramos termina marcándonos. Pablo, en un tiempo donde se obligaba a tomar decisiones, eligió aferrarse a la cruz de Cristo, que es donde únicamente el alma humana puede hallar descanso, paz y libertad. Y por eso Él muestra en su cuerpo las marcas de su gloria. Las marcas que lo identificaban como un siervo del Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que era el motivo de gloria de Pablo y que debe ser también el único motivo de gloria ¿de quién? De todo aquel que conoce y comprende a plenitud el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Cosa que los Gálatas no habían aún comprendido bien y que fue lo que motivó esta carta. Así que de alguna manera también damos gracias a los Gálatas, porque si tenemos Gálatas, la carta hoy, que nos habla tan claro acerca de la justificación por la fe y de la gracia de Dios en Cristo, es por su error, es por su falta de comprensión. Amado amigo, si la cruz de Cristo no es tu gloria, entonces estás viviendo marcado por algo que no puede salvarte. Estás marcado por el pecado y la paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte. No hay gloria en nada de lo que eres o haces. A los ojos de Dios, aún tus mejores obras son basura, porque están hechas con una motivación equivocada. Tu propia gloria. ¿Qué queda? Después de haber escuchado la palabra del Señor, de haber sido expuesto a la cruz de Cristo y a lo que ella significa, reconoce hoy tu equivocación. Aférrate a esa cruz, pues allí dio Jesús su sangre para limpiar el pecado de todo aquel que cree en Él y darle vida eterna. Arrepiéntete entonces pues de tus pecados y cree en quién. En aquel que es nuestra gloria, Jesucristo, y serás. Amados hermanos, terminamos Gálatas. Aquel niñito al que los ángeles anunciaron en Belén y que por estas fechas recordamos, ¿quién es? Es el Salvador prometido, el que según Pablo en Gálatas nació de mujer y el que nació también bajo la ley. ¿Para redimir a quién? Para redimir a su pueblo de sus pecados. Es el único digno de nuestra gloria, de nuestra satisfacción y alabanza. El orgullo es pecado, pero los seres humanos usamos la palabra orgullo para decir yo me enorgullezco en tal cosa. No, la palabra bíblica es gloria. Mi gloria tiene que ser ¿quién? Jesús y su cruz. Porque solo Él ofrece una gloria que no se destruye, que da vida eterna y que da libertad. La gloria de su cruz, que marca por siempre a todo aquel que la abraza, que lo distingue como hijo de Dios y que lo lleva a declarar que somos, como titulamos nuestra serie, libres por la gracia de Jesucristo. ¿Qué quieres? ¿Perder la libertad o permanecer viviendo en la libertad con que Cristo
te hizo libre. Tienes que decidir. ¿Ok? Recuerda, nuestro motivo legítimo de gloria solamente en la cruz debe estar. Señor, gracias porque nos has revelado tu palabra. Nos has declarado lo que la cruz es y lo que significa, y lo que Jesucristo logró allí para nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a honrarte, a glorificarte, a alabarte, a exaltarte siempre. El mérito es tuyo, la gloria es tuya, el único digno eres tú. Lo que somos te lo debemos a ti, lo que tenemos te lo debemos a ti, lo que seremos mañana también te lo vamos a deber a ti. Que nuestros labios siempre se abran para exaltarte y glorificarte, Señor, para darte a ti el honor que tú solamente mereces, por la muerte en la cruz de Calvario en nuestro lugar, por haber quitado allí nuestra culpa, nuestro pecado, por habernos justificado delante del Padre y darnos vida nueva y vida eterna, Señor. A ti te alabamos, te honramos y te glorificamos y te damos gracias por la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Que tu iglesia sea instruida en esto, que lo aprendamos, que lo grabemos en nuestras mentes y que seamos marcados por esa cruz donde tú compraste nuestra redención. Te lo pido todo humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.